Especial de terror Las Tamaleras Asesinas. Este es un video recopilatorio. Son 2 historias virales que ya he subido al canal, pero muchos me preguntan por ellas, pues al parecer no las han visto. El 2 de febrero se acostumbra a celebrar el Día de la Candelaria con los tradicionales tamales, un platillo emblemático de nuestro país. En la tradición cristiana se eligió conmemorar el 2 de febrero porque es cuando se cumplen 40 días después de la Navidad, tiempo durante el que la Virgen se purificó después del nacimiento de Jesús y acudió a la iglesia con candelas para dar gracias. La relación de la festividad del Día de la Candelaria con los tamales se debe a que, en las culturas prehispánicas, el maíz era utilizado como ofrenda para los dioses. El oficio de los tamaleros en México es una actividad que a muchos de nosotros nos encanta, porque además de ser emblemático, también podemos encontrar una gran variedad de sabores y colores. En este video no te hablaré de ello, te hablaré de uno de los casos más fuertes y escalofriantes que han sucedido en la Ciudad de México y en el país en general. Prepárate porque escucharás la historia de María Trinidad, la mejor conocida como la tamalera asesina. Permita el libre cierre de puertas. Todo comenzó cuando María Trinidad Ramírez Poblano, tamalera de oficio y madre soltera de 5 hijos, unió su vida con el peluquero Pablo Díaz. Pensó que ahora sí estaba completo su hogar. Se sintió protegida, pero pronto sus sueños se esfumaron, pues vivió un verdadero infierno. Hace años, el periódico La Prensa publicó un caso estremecedor que quedó registrado en los archivos secretos y que inspiró incluso a productores de cine y televisión para dar a conocer esta historia, en la que la pobreza, carencias afectivas, abusos y maltrato infantil jugaron predominantemente el papel. Una noche, como ya era costumbre, Pablo golpeó brutalmente a sus 3 pequeños hijastros y les prohibió cenar en castigo porque mancharon unas cuantas prendas limpias al saltar sobre la cama. Y fue tanto el rencor que en ese instante sintió María Trinidad que decidió matar a aquel hombre, mientras escuchaba los apagados lamentos de sus vástagos, en cuya piel se marcaron los cinturonazos que les propinó su padrastro, golpes que ella sentía en el alma. Después de la cueriza vino la calma, pero la decisión ya estaba tomada. Los niños agredidos dormían en otra habitación cuando su madre tomó un bat de béisbol y lo descargó en el cráneo de su esposo, quien dormitaba frente al televisor. El padrastro de los niños no tuvo tiempo de reaccionar. Un segundo batazo lo hirió y comenzó a convulsionarse, lo que asustó a la señora y, temerosa, propinó otros 2 impactos. Los niños seguían dormidos. Pablo era muy fuerte, demasiado corpulento y sin vicios. No fumaba ni bebía alcohol. Tenía afición por los deportes y no tenía mucho desgaste en energía porque prefería descansar en cama mientras lo mantenía su mujer. 4 golpes soportó sin morir. En cuestión de segundos pasó al estado de coma, mientras la vendedora de tamales se angustiaba por instantes y daba paso a la desesperación. Sus hijos podrían sorprenderla. El hombre se recuperaría y con seguridad le haría algo. Eran pensamientos que le causaban pánico. María Trinidad aún tenía miedo y su mente estaba nublada. Las ideas de cómo estar segura de que Pablo ya no se levantaría y deshacerse de su cadáver la atormentaban. Buscaba opciones. Se decidió por una. Salió lentamente de su vivienda y pidió prestada una hacha a la dueña de la casa, explicándole que la necesitaba para partir el ocote que iba a utilizar para encender el brasero. Probablemente, cegada por un gran desequilibrio emocional, decidió descuartizar a su hombre para poder trasladar sus partes dentro de un costal y abandonarlos por diferentes rumbos. Eran las 11:30 de la noche del sábado del 17 de julio de 1971. El hombre golpeado quedó casi desnudo y los primeros hachazos le separaron las piernas, provocándole la muerte en 3 minutos y asustando más a la señora al ver los últimos y casi imperceptibles movimientos de su marido. María Trinidad no había dirigido el instrumento cortante hacia la cabeza porque era evidente el resultado de los batazos, pero se decidió y otros golpes culminaron el descuartizamiento. Los niños, acostumbrados al ruido que hacía su progenitora cuando trabajaba la masa por las noches, no se dieron cuenta que esta vez la actividad era muy diferente.
En la madrugada del domingo terminó su obra tamalera y aunque laboró a la luz de la televisión, pudo asear casi perfectamente a la habitación y lavar sus propias prendas de vestir. El paso siguiente fue retirar las partes que no cupieron en el costal de la Conasupo. La señora supuso que pedir un recipiente grande en plena madrugada la convertiría automáticamente en sospechosa y por las circunstancias guardó la cabeza de su esposo en el bote tamalero. Ya no había oportunidad para abandonar el bote en la calle. El tiempo se le pasó en ir a tirar por distintos rumbos los restos del cuerpo. Tenía que disimular y a toda prisa desocupó otra lata similar y aquel domingo, como todos los fines de semana, la mujer vendió tamales frente a la panificadora en Ermita Iztapalapa, casi esquina con Emiliano Zapata. El lunes 19, por la mañana, estalló el escándalo. Parte de los restos fueron encontrados a un costado de la casa 508. Los vecinos de la calle Sur 71A de la colonia Justo Sierra notaron que de un lote baldío aledaño a la casa 508 emanaba un pestilente olor que hacía irrespirable el ambiente. Supusieron que eran pollos en descomposición por la cercanía de una granja, situada a unos 300 metros. El terreno, como muchos predios de la capital, se hallaba abandonado hacía tiempo y era utilizado por vendedores ambulantes y de vez en cuando servía de basurero. Antes de las 9 de la mañana del 19 de julio de 1971, el empleado de limpia pública encargado de recoger la basura se disponía a retirarse cuando los vecinos le pidieron que echara un vistazo en el lote baldío y se llevara el enorme costal de donde parecía provenir el olor. Las dos mujeres acompañaron al trabajador de la dirección de limpia. Entró en el terreno con las mujeres que abrieron sus bolsos para dar un par de pesos al barrendero. En eso estaban cuando una fuerte corriente de aire putrefacto penetró en sus narices haciéndolos retroceder. El trabajador, empuñando su escoba y tapándose la nariz con un pañuelo, se acercó al costal pestilente, mientras las dos amas de casa observaban la escena desde la entrada del lote baldío. Acostumbrado a los malos olores, tocó con sus manos el costal de más de 1 metro de largo y 60 centímetros de ancho, en el que se leía a un lado, Conasupo, maíz y frijol, capacidad de 90 kilogramos. Esperaba tocar un pico o unas patas de pollo, pero nada de eso ocurrió. Al intentar abrir el costal, estaba cosido por 4 costados. El olor se recrudeció. No pudo ver lo que contenía. Solo sintió que algo raro estaba ahí dentro y presuroso salió del terreno. Les dijo a las mujeres que llamaría a la policía porque algo andaba mal y así lo hizo. El hallazgo del cadáver. Cubiertos con bufandas, los policías preventivos con placas 8235 y 4471 procedieron a descoser el costal del que brotaron moscas verdes. Sorprendidos por el contenido del costal, pensaron que lo mejor era comunicar todo a sus superiores, quienes, encabezados por el subdirector de Policía y Tránsito, el general Raúl Mendiolea, arribaron antes que los agentes judiciales al lugar de los hechos. 2 piernas separados del tronco decapitado fue el macabro hallazgo. Mendiolea ordenó a los agentes que inspeccionaran el predio y removieran poco a poco la tierra y los montículos de basura, sospechando que la cabeza podría estar enterrada en algún otro sitio. La búsqueda resultó inútil. Los peritos tomaron las huellas digitales de las manos del muerto, que por su gran tamaño correspondía a un hombre corpulento. Por las huellas se logró la identificación. Era peluquero, tenía 53 años y utilizaba varios nombres: Pablo Díaz Gallegos, Rafael Díaz Ramírez, Pablo Díaz Rincón y Pablo Ramírez Gallegos. En 1937 golpeó a un hombre siendo enviado a la cárcel por delito de lesiones. 6 años más tarde, en 1943, ingresó a prisión y fue procesado por lesiones. Atacó a una niña a la que le causó serias lesiones. Pretendió darse de alta como policía, pero fue rechazado por sus antecedentes y en 1968 trabajó un tiempo como peluquero del Departamento del Distrito Federal. 1,80 de estatura, moreno claro, semicalvo, tipo mongol, facciones duras y toscas, con estudios hasta tercero de primaria, abstemio, no fumador y gran aficionado del boxeo y de la lucha libre. Los peritos dictaminaron que había sido asesinado con una cegueta, un hacha y un cuchillo. De acuerdo con los exámenes practicados, dedujeron que las piernas le fueron desprendidas del resto del cuerpo cuando él aún estaba vivo. Apoyaron su tesis en las filtraciones sanguíneas en que encontraron las piernas.
Contando con el archivo más completo en cuanto a delincuentes, los agentes de la División de Investigaciones acudieron a la calle República número 1, en la colonia Portales, en busca de la familia del occiso. En este sitio, los vecinos le indicaron que Pablo se había mudado 6 meses antes y que, al parecer, su esposa era una mujer que vendía tamales. Los agentes indagaron que la mujer del peluquero respondía al nombre de María Trinidad Ruiz y vendía su mercancía frente a la panadería La Tapatía, en la esquina de Ermita Ixtapalapa y Emiliano Zapata, en la colonia Portales, y que vivía en la calle Perineos número 15. Al toquido de los agentes, esta salió. ¿Qué se le ofrece?, preguntó sin mirarlos. ¿Es usted Trinidad, la esposa del peluquero Pablo Díaz Ramírez? Sí, señor. ¿Dónde se encuentra él? Trinidad palideció. Tenía 45 años, morena, usaba gruesas trenzas largas. Con su voz cortante, seca y nerviosa les dijo: no sé, se fue a trabajar desde el sábado y no ha regresado. ¿Tiene idea de dónde lo podemos localizar? No, señor, con frecuencia deja de venir a la casa, tal vez no dilate. Los investigadores se miraron entre sí. No sabían si debían comunicarle a Trinidad la infausta noticia ni cómo podría reaccionar, pero la rigidez y la frialdad de la tamalera supusieron que estaba en condiciones de soportar la información. Señora, su esposo está muerto. Trinidad no se movió, no masculló palabra ni se inmutó. Cerró los ojos, sus párpados y sus labios temblaron. Los policías esperaban que la mujer estallara en llanto, se conmoviera o se pusiera histérica al saber lo ocurrido. Todo lo contrario, permaneció impasible, indiferente, y sus ojos brillaron de pronto, como declaró después un agente, malignamente reflejando un rencor de siglos. Intuyendo que Trinidad tenía conocimiento del suceso, el agente Gonzalo Valderas le dijo: acompáñenos a la jefatura de policía. Trinidad guardó silencio, no preguntó a los investigadores por qué debía ir a ese lugar. Sumamente nerviosa pidió permiso para ponerse un suéter, ya que el viento comenzaba a soplar. En la oficina del comandante Godínez, la tamalera fue interrogada. Cuéntenos si su esposo tenía enemigos. Sí, señor, en las últimas semanas lo noté bastante nervioso. Me dijo que en 3 ocasiones lo habían detenido por vender marihuana y cuando se quiso retirar del negocio lo amenazaron. ¿Sabe los nombres de esos hombres? No, señor. Me dijo que lo citaban en la Arena Coliseo durante las luchas. Pablo era muy aficionado. ¿Tiene usted pleitos frecuentes con él, señora? Trinidad enmudeció por unos momentos. Pensó que lo iba a decir y con voz entrecortada repuso: sí, señor. ¿Sabe? Pablo fue mi segundo esposo. Me separé del primero porque me engañaba en mi propia casa. Contestó que a menudo peleaba con el peluquero. Indicó a los investigadores que Pablo no quería a los niños y por cualquier cosa les pegaba con lo que tuviera a la mano. Dijo la tamalera que en la última discusión que tuvieron, el sábado 17 de julio, el peluquero le manifestó que se separaría y se iría con otra mujer. Eso me dio mucho coraje. Después de que casi no trabajaba y se pasaba en el día en la casa acostado, me quitaba los 120 pesos que ganaba diariamente con la venta de los tamales y solo me dejaba 15 pesos para el gasto. Por las noches se iba al cine, al box, a las luchas y además le pegaba a mis hijos. Me dio mucho coraje. ¿Por qué lo asesinó? La mujer no dudó más, miró al policía y respondió: sí, señor, por eso lo maté, lo merecía. A ver, cuéntenos, ¿cómo sucedió todo? Un poco más tranquila, Trinidad narró que el sábado los niños estuvieron brincando sobre la cama, ensuciaron la ropa limpia, lo que molestó a Pablo, quien tomando un palo los golpeó salvajemente, dejándoles huellas en todo el cuerpo. Además, los mandó a dormir sin cenar. Trinidad le pidió un hacha prestada a la dueña de la vecindad donde vivía. La tamalera agregó que Pablo estaba en calzoncillos. Cenó y se puso a ver la televisión. Transmitían el boxeo. Indicó a los investigadores que se acordó de la golpiza propinada a sus hijos y al verlo medio dormido, sacó un bat que tenía guardado y le asestó un golpe en la cabeza. Recordé que tenía un costal grande de la Conazupo y traté de meterlo allí, pero como no pude,
Cogí entonces el hacha que me había prestado un día antes la dueña de la casa para partir la leña y comencé a cortarle las piernas. Él se seguía quejando. ¿Quién la ayudó, señora? Nadie, señor. Yo sola hice todo. Nadie me ayudó. Trinidad declaró que lavó muy bien la sangre que se derramó en el cuerpo de Pablo, escondió su ropa bajo el colchón de la cama, limpió cuidadosamente el hacha y el cuchillo que utilizó, depositó la cabeza en un bote tamalero con capacidad para 20 litros y le hirvió. Guardó en el costal el resto del cuerpo, ocultándolo debajo de la cama para que no lo vieran sus hijos y su yerno. Tratando de aprovechar el cuerpo, le arrancó trozos de carne de las piernas, utilizó esa carne como relleno de los tamales que vendió en los días siguientes, ahorrando así un poco de dinero. Mucha gente comió carne humana sin saberlo. Cuando se supo ese detalle, comenzó a circular en México un chiste en el cual se afirmaba que Trinidad vendía tamales en los cuales los clientes podían encontrarse un dedo, pero aunque muchos tomaron el chiste por cierto, este detalle no era verdad. Trinidad fue consignada ante el juez 12, Eduardo Neri Acevedo, e internada en la cárcel de mujeres en el kilómetro 16.5 de la carretera a Puebla, en Iztapalapa. Los delitos por los que la tamalera fue consignada fueron homicidio calificado, inhumanización clandestina y profanación de cadáver. Al día siguiente de su arribo a la cárcel, el jueves 29 de julio de 1971, rindió su declaración ante el juez. Dijo estar arrepentida y en todo momento alegó que mató a su marido por el maltrato que le daba a sus hijos. El 31 de julio se le decretó formal prisión. En sus conclusiones, el abogado Ángel Lima Morales pidió al juez aplicara la pena mínima a su defendida. Por su parte, el fiscal solicitó que se le condenara por homicidio en todas sus agravantes. El juez no tuvo problema en dictar su resolución. El juicio duró casi 2 años. Al dictar sentencia, el juez la condenó a 40 años de prisión como responsable de homicidio cometido en premeditación, alevosía, ventaja y traición. A su llegada al reclusorio, Trinidad fue mirada con recelo por sus compañeras. Aún la más desalmada les parecía anormal el hecho de asesinar a un individuo, quitarle las piernas a un vivo, cortarle la cabeza, arrojar el cuerpo a un terreno baldío después de mantenerlo escondido más de 24 horas, usar su carne para rellenar tamales y venderlos en la vía pública como si nada hubiera pasado. Las autoridades de la prisión supusieron que Trinidad debía estar trastornada por sus facultades mentales. En 2008, la historia se incluyó en el capítulo de la teleserie Mujeres Asesinas. Mira sus ricos tamales oaxaqueños. La tamalera de Indios Verdes. Quiero sus ricos y deliciosos tamales oaxaqueños. Ignacio, o Nacho, como le gustaba que le dijeran, como todas las mañanas se bajó de la combi que lo traía desde Tecámac hasta el paradero de Indios Verdes. Trabajaba para una empresa en Avenida Reforma y siempre acostumbraba a llegar temprano al paradero para poder desayunar. Era una costumbre que, si bien no hacía a diario, por lo menos sí la hacía 2 o 3 veces por semana. Era una mañana nublada de miércoles. Las 7:20 de la mañana marcaba el viejo reloj que Nacho traía en su mano izquierda. Bajó de la combi y Nacho caminaba entre pasillos llenos de puestos que a esa hora apenas estaban armándose, esquivando a otros usuarios, brincando charcos de la lluvia de anoche, entre gritos de vendedores y humo de mucha comida que ya se estaba vendiendo en la zona. Y así, hasta llegar cerca del acceso A de la estación Indios Verdes del metro. Pero algo faltaba. Doña Ana, como Nacho la conocía, la vendedora de tamales que a él tanto le gustaban, se acercó y preguntó al puesto de periódicos aledaño: «Disculpe, ¿hoy no vino doña Ana?» «Híjole, joven, ¿quién sabe por qué? Hoy no vino, se me hace raro. A veces acaba temprano porque trae poquitos tamales, pero hoy de plano no asistió. Igual, y está enferma por los cambios de clima. Ya ve que ha estado lloviendo mucho últimamente», contestó el vendedor de periódicos. Bueno, está bien, muchas gracias», contestó Nacho, y optó por desayunar cerca de su trabajo para que no se le fuera a hacer tarde. Al otro día, en la rutina de Nacho,
regresó a la misma esquina en donde se encontraba doña Ana. Mientras iba caminando, y un poquito antes de llegar, su mirada se perdió en la portada de un periódico de alta circulación en la Ciudad de México, donde en portada tenían la fotografía de una señora con vestido azul con el titular: impactante, tamales de humano. Nacho se quedó atónito al ver que la persona en la portada era doña Ana. ¿Cuánto cuesta el periódico, señor?, preguntó Nacho. 9 pesos, ahí cheque la noticia, está re fuerte. Es una locura lo que cometió esa señora. Y no se veía tan loca, pues ve que era nuestra vecina comerciante, contestó el vendedor de periódicos. Y es que, ¿te imaginas que el lugar en donde frecuentemente pasas a desayunar, te enteras que posiblemente vendía tamales con carne de dudosa procedencia? ¿Qué harías? Nacho iba caminando a paso lento mientras leía la tremenda noticia y no lo podía creer. Aproximadamente a las 2 de la tarde de un día nublado, una fuga de gas en una colonia cercana a Indios Verdes preocupó a los vecinos de la demarcación debido al olor, que era bastante, y decidieron llamar a las autoridades y a bomberos para atender el problema. Unos minutos pasaron para que se hiciera presente una patrulla del sector, quien de inmediato, por radiocomunicador, solicitó la ayuda de los bomberos, pues no lograban entrar a la vivienda en donde había más familias, pero la llave para el paso hacia donde estaba el tanque de gas del cuarto responsable la tenía la dueña, quien en ese momento no se encontraba. Al llegar los bomberos al lugar, con herramientas especiales rompieron uno de los candados para ingresar al área donde se encontraba un tanque de gas, controlaron la fuga y al ver que nadie salía de la vivienda responsable, se preocuparon, ya que el gas puede intoxicar en cuestión de minutos a una persona. Tocaron y tocaron sin que les den respuesta, por lo que los vecinos y bomberos se preocuparon. ¿Quién vive aquí?, preguntó uno de los bomberos. Ahí vive la señora Anabel, contestó una vecina, quien preocupada pedía que abrieran de inmediato la puerta, pues no vaya a hacer que su vecina estuviera ahí inconsciente. Así que los bomberos hicieron lo propio. Nuevamente sacaron unas pinzas especiales para abrir la puerta y después de unos minutos lo lograron, pero sus ojos no imaginaban lo que estarían por ver. El primer bombero ingresó al pequeño cuarto de la señora Anabel y lo que vio en ese momento parecía una perfecta escena de una película de terror. Lo más fuerte y macabro que he visto en mi vida, declaró el bombero. Y es que en el cuarto existía una pequeña cocina improvisada, en donde en una mesa yacía un sistema óseo de una mujer de corta edad que aparentemente le habían quitado parte de la carne de su cuerpo recientemente. Ollas, utensilios de comida y hojas para hacer tamales hacían tirados en todo el cuarto, por lo que de inmediato los bomberos y la policía subieron a ver qué es lo que sucedía. Empezaron a imaginarse lo peor. La señora Anabel estaba utilizando la carne humana para hacer tamales, se preguntaban entre ellos. La policía preguntó que dónde estaba la señora que vivía ahí. Los bomberos dijeron que abrieron el cuarto y no había nadie, más que el espantoso hallazgo. No pasaron más de 10 minutos cuando la señora Anabel venía llegando al lugar donde vivía. Anabel se extrañaba, pues los vecinos se le quedaban viendo con una mirada terrorífica. Ella no entendía qué pasaba, solo veía un camión de bomberos y algunas patrullas afuera de la vecindad donde vivía. Sin imaginarlo, ella seguía caminando para dirigirse a su casa. Estratégicamente, la policía la dejó entrar. Y al ver que la gente y autoridades estaban frente a su vivienda, tiró la bolsa de mandado que traía, pues al parecer regresaba del mercado, e intentó echarse a correr, pero de inmediato fue sostenida por los brazos. Un policía le cuestionaba que qué es lo que tenía que decir al respecto del hecho. Doña Anabel solo se puso a llorar y agachó la cabeza. En cuestión de minutos, la calle se llenó de decenas de patrullas, una ambulancia, una camioneta de investigación de delitos y varios curiosos. Todo había acabado para doña Anabel. Una vez en la agencia del Ministerio Público, se identificó a la mujer como
Anabel Gómez López, a quien de inmediato le dieron el apodo de la tamalera de Indios Verdes. Mientras le estaban interrogando, Anabel lloraba y lloraba. Seguía con la cabeza agachada. De tanto llanto, no podía dar una declaración. 3 vasos de agua eran lo que ya le habían llevado y un calmante. Los agentes de la policía, pacientes, le cuestionaban sobre lo que habían visto en su vivienda, pero ella seguía callada. Por otro lado, al terminar de leer la noticia, a Nacho se le caía el mundo. Primero por lo impactante del caso. Segundo, porque él era cliente frecuente de doña Anabel, y por su cabeza pasaron 1000 pensamientos. Las lágrimas llegaron de inmediato. Cerró el periódico, ingresó al metro y se fue a una clínica para realizarse los estudios pertinentes de salud. De la tamalera de Indios Verdes, su nombre era Anabel Gómez López, de 59 años de edad aproximadamente. De su pasado poco se sabe, solo que era una mujer que vivía sola en uno de los cuartos de una vieja vecindad de una colonia cerca a Indios Verdes. Desde hace ya varios años se encontraba sola. Una vecina refería que, al principio, doña Anabel, como se le conocía en el barrio, había llegado con una persona que decía que era su pareja, pero ésta, en muchas ocasiones, llegaba en estado de ebriedad y tenía problemas con doña Anabel, hasta que un día ella se cansó de sus golpes y optó por denunciarlo. El hombre nunca más volvió a pararse en dicho lugar. Ella, al inicio, tenía un puesto de dulces cerca de un mercado, pero al no ser rentable, al parecer, una de sus comadres le prestó los utensilios para poder vender tamales. Ese negocio, al parecer, iba mucho mejor, pues en poco tiempo ella se veía más estable y relativamente feliz y tranquila. El sazón de sus tamales era único, decían sus clientes. Poco tiempo después, dejó de vender tamales en el mercado y se colocó a las afueras del metro Indios Verdes. Fue en donde empezó a tener más venta, debido a las grandes cantidades de gente que pasan por dicha estación. Algunos otros vecinos y clientes comentaban que en el menú había tamales verdes, de rajas, de dulce y de mole. A veces había de pollo o de carne de cerdo. El atole principal era el atole de chocolate y el atole de arroz. El sazón era uno de los mejores y por eso se ganaba a más clientes que otros y otras vendedoras de tamales de la zona. Quienes llegaron a convivir con ella decían que era una mujer tranquila y risueña, bastante platicadora y muy amable. De hecho, el atole que le sobraba al final del día lo regalaba a algunas personas en situación de calle que pasaban por la zona. Entonces, ¿qué es lo que le pasó a doña Anabel? En el MP le decían: Anabel, ahora que estás más tranquila, cuéntanos, ¿qué es lo que está sucediendo?, dijo uno de los agentes del Ministerio Público mientras ambos se encontraban sentados en una habitación sola, pequeña y fría. Anabel, más tranquila, se dispuso a hablar y dijo: La primera vez fue un día que me gasté lo de la inversión, ¿verdad? Y no tenía nuevamente para invertir en carne. Y por coincidencia, me encontré a una niña que se perdió y buscaba a sus papás. La llevé a mi casa, porque de ahí le iba a hablar a sus papás para que fueran por ella. En su mochila traía los números y dirección de sus papás. Pero el diablo es el diablo. Y me dije: Ana, ahí está la carne para tus tamales. Y la niña nunca regresó a su casa. El agente y los policías que estaban ahí se quedaron atónitos, pues solo confirmaron lo que en sus mentes pasaba. Los tamales de doña Anabel, entonces, sí eran de carne humana. Se le cuestionó que cuánto tiempo llevaba haciendo esta actividad y, titubeando, contestó que solo una vez, que era la primera vez que lo realizaba. Pero los peritos que revisaron su casa y autoridades confirmaron que había indicios de más restos, en su mayoría de mujeres. Anabel nuevamente confesó: Está bien, la niña fue la más difícil. Las demás, ya hasta le agarré el modo de quitarle toda la carne. Me cacharon por la maldita manguera de gas
Apenas la había cambiado, pues. Después de las declaraciones, se realizó un operativo tratando de buscar a clientes que hayan comido tamales con esta carne. Pues bien, el consumo de ello trae consecuencias importantes a la salud. Se monitorearon clínicas y hospitales para buscar reportes masivos de pacientes con enfermedades con ciertas características para determinar la gravedad del asunto, pero los registros fueron bajos. Por otro lado, a Anabel Gómez López se le determinó una sentencia de más de 60 años de prisión por los cargos de homicidio y daños a la salud pública. Como te dije al inicio de este video, la historia del caso de Anabel Gómez López, conocida como la tamalera de Indios Verdes, cae en el mito y la leyenda. Pues bien, poco se sabe de ella, pues al parecer esta historia no tiene un sustento verídico, ya que no existe un registro oficial por la policía y lo único que se tiene en registro es de la propagación de esta historia en redes sociales, en periódicos y medios de poca credibilidad. Eso te hará sentir tranquilo, ya que como buen mexicano y sobre todo como buen chilango, seguramente en algún momento te has comido un tamalito para desayunar o para cenar, cerca de tu casa o de tu trabajo, tal vez de tu escuela. Seguramente con esta historia te pusiste a pensar, aunque esta historia, que parece ser una historia irreal, interrumpiré un poco tu tranquilidad, pues en México existe un caso real. Se le conoce como la tamalera de la Portales, y que en este canal ya tuve la oportunidad de narrarte esta historia con todos los detalles y con fotografías. Si no la has escuchado, te recuerdo. El caso real fue el de la señora Mariana Trinidad Ramírez, que vivía en la calle Pirineos número 15 en la colonia Portales en la Ciudad de México. María Trinidad Ramírez Poblano vivía junto a Pablo Díaz Ramírez, padrastro de sus 3 hijos y quien se ganaba la vida como peluquero. Ella vendía tamales frente a una panificadora de Ermita Iztapalapa, casi esquina con Emiliano Zapata, según el diario La Prensa. Por ello, era conocida en su colonia como la tamalera. Sin embargo, su historia la llevaría a ser mejor conocida como la tamalera de la Portales. Nada era sencillo para María Trinidad Ramírez, ni en su hogar, pues su pareja no trabajaba y solía maltratar a sus hijos. Cansada de los incontables abusos cometidos, la noche del sábado 17 de julio de 1971, María Trinidad llevó a cabo lo impensable. Le quitó la vida a su pareja y ya te imaginarás de qué hizo los tamales. Te dejaré el link de esta historia en la descripción. Estoy seguro que te va a encantar. De Nacho poco se supo. De doña Anabel también. Después de escuchar esta historia, espero que no dejes de comerte un tamal para desayunar o para cenar. Si bien es uno de nuestros alimentos preferidos y tradicionales, y mucho más en el Día de la Candelaria. ¿Qué hubieras hecho si te hubieras comido un tamal de doña Anabel? Tira sus ricos tamales oaxaqueños. Amigos, espero que les haya gustado este video. Es un video impactante, como les menciono, no hay una nota oficial, incluso de la policía, que diga que esta historia es real. Pero sí es una historia que estuvo bastante en TikTok, en algunos canales de YouTube. Y por más que investigué, pues no hay como tal una fuente que nos diga que fue real, ¿no? Esa historia. Entonces, solo déjenla en el mito, en la leyenda, y está bastante interesante, ¿no creen? Lo que sí es real es la otra historia, que ese video se los voy a dejar en la descripción y también al finalizar de este video, donde sí, ¿no? La historia de la señora María Trinidad, ahí sí existió, fue en 1971,
y sucedió aquí en la colonia Portales, bueno, sí, en la colonia Portales, allá de la Ciudad de México. Entonces, oigan, también cuando estaba haciendo esta historia, seguramente ustedes se preguntarán que qué pasará si llegan a comer carne humana. Les voy a dejar también un link en la parte de abajo de una chica que hace unas cosas bien chidas que se llama Pregúntale a la bióloga, que ella te puede contestar un poco de científicamente y con un argumento pues científico de qué es lo que sucedería si tú comes carne humana y si esto llegara a pasar. Así que te dejo el link en la parte de abajo y nos vemos en la próxima. Yo soy el Taku y adiós.